Ok. Decía yo que en términos de la historia humana, el hombre siempre ha tenido esta necesidad de representar el espacio que le rodea. Y esto lo podemos ver en varios lugares muy históricos, como es las cuevas de Lascaux, que es esta que es una representación, es una réplica. De hecho, este está dentro de un museo, pero replicaron toda la cueva, digamos, que está en Lascaux, Francia, y hay otra muy famosa en Altamira, en España, y aquí en Baja California, en México, también hay una, digamos, una cueva con estos vestigios de pinturas rupestres, con estos colores y esta cuestión. Bueno, esto es muy interesante porque lo que ha hecho el hombre desde tiempos inmemoriales es representar aquello que le rodea, ¿no? Pero no había ese concepto, digamos, de perspectiva, evidentemente, y empezó, digamos, de alguna manera a nacer este concepto a partir de un artista muy importante de hace 700 años exactamente, que se llamó Giotto. Pero Giotto tiene una característica. ¿Sí ven este cuadro? ¿Sí lo Sí. alcanzan a ver? Sí, Sí. Sí, sí, Ok. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparentemente hay una especie como de líneas que marcan hacia una fuga, pero en realidad no es perspectiva. Lo que Giotto hizo en ese momento es querer representar el espacio tridimensional, pero no existían estas reglas, digamos, que nacieron 100 años después con el Renacimiento. Entonces, era como una especie de pintura, digamos, llamarlo de alguna manera, una pintura muy primitiva, pero muy avanzada. De hecho, Giotto es uno de los representantes de la pintura de ese siglo, principios del siglo XIV. Yo diría que el más importante. Hay pinturas en muchas de las iglesias en Italia que así lo constatan. Su pintura se ha preservado, digamos, en muchas, de muchas maneras muy bien, manteniendo sus colores y sus características casi intactas, ¿no? A pesar de que han pasado muchos años, y podemos ver en términos de lo que es la perspectiva como un esbozo, digamos, un nacimiento, digamos, no es perspectiva propiamente, pero empieza a verse digamos, esta sensación de la profundidad que se requiere, ¿no? Para la representación de lo espacial. Si ustedes ven, en realidad la pintura es plana en muchos de sus aspectos. Los personajes, si ustedes se dan cuenta, se ven aplanados, pero tenemos elementos como esto, que son aquellos que van para arquitectura, son esos elementos arquitectónicos que lo que hacen es verse afinados hacia lo que pareciera que es un punto de fuga, pero no lo es. Si yo trazara aquí líneas imaginarias, realmente son líneas que no convergen en el mismo punto. Y una de las reglas de la perspectiva es que las líneas convergen en un punto que nosotros denominamos punto de fuga. Aquí no se cumple digamos, ese principio, ¿sí? Tuvieron que pasar 100 años a inicios del Renacimiento para que viniera, digamos, un pintor que se llama Piero de la Francesca. Este no es el pintor, este es un retrato de un personaje que se llamó Federico da Montefeltro, que era un duque de un lugar denominado Urbino, o más bien la ciudad de Urbino, en Italia. Y este duque, si ustedes se acuerdan en sus clases de preparatoria, existía esta figura del mecenas. ¿Qué era un mecenas? El mecenas era aquel que financiaba, digamos, era el que financiaba con sus recursos, con propiedades, con títulos nobiliarios, etcétera, a los artistas, ¿no? A los pintores, a los escultores, a los músicos. Entonces, Federico de Montefeltro, que es este personaje que ustedes están viendo aquí, fue muy importante para ese momento. Estamos hablando de 1420 aproximadamente. Fíjense qué curioso, hace 600 años. Y lo de la pintura anterior de Giotto era de hace 700 años. Entonces, hace 600 años, este pintor, digamos, fue cobijado por Federico de Montefeltro y le hizo muchísimos encargos, entre ellos este retrato que ustedes ven, pero en términos de lo que nos concierne a nosotros, que es la perspectiva, justamente en ese tiempo, en esta ciudad que se llama Urbino,
viene esta obra que ustedes conocen o están estudiando, que es la llamada, la pintura que se llama La ciudad ideal. Dicen, se dice que no hay una certeza de que sea una pintura de Piero della Francesca, pero pues otros libros, digamos, si ustedes buscan, hay libros donde constata que la pintura es de su autoría y hay otros libros que dicen lo opuesto. Entonces, ahí hay una discusión, ¿no? Pero vamos a partir del principio de que esta pintura sería como el punto de partida de lo que conocemos como la perspectiva y además vean esta forma de pensar renacentista que incluso en este título que se le pone como ciudad ideal sintetiza perfectamente, valga la redundancia, los ideales del Renacimiento, que es la perfección, la estructura, digamos, los volúmenes, pero en términos de escalas perfectamente dimensionados, etcétera. Y en este espacio tridimensional, lo que hace Piero della Francesca en este cuadro es representar, digamos, la síntesis de lo que en ese momento se denomina como la perspectiva naciente, ¿no? Eso lo dice mucho más claro que yo un autor que se llama Kenneth Clark, que él tenía un programa de televisión, no sé si estoy bien, por allá de los 70s, en, en Londres, y este programa de televisión que se llamaba Civilización hagan de cuenta como actualmente Discovery Channel, una cosa así, pero era de las artes y de la historia del arte. Y esto lo explica muy bien Kenneth Clark en este librito que se llama Civilización, que ustedes pueden encontrar, y que incluso en ese libro él dice algo que para los arquitectos es fundamental. La mayoría de nosotros que hemos estudiado un poco el Renacimiento, siempre que habla uno del Renacimiento te remite a las ciudades de Florencia y de Roma, y efectivamente, Florencia y Roma fueron digamos, florecientes y fueron pináculos del Renacimiento. Pero en términos de arquitectura, digamos, el prototipo de la arquitectura perfecta que representa todos los cánones de renacentistas es esta ciudad de Urbino, que es donde estaba el duque Federico y donde acogió al pintor Piero della Francesca. Si ustedes se dan cuenta y lo buscan terminando la clase, es un lugar muy sui generis porque es una arquitectura como de cuento de hadas, ¿no? O sea, estas torres que tiene como si fuese un gran castillo, patios, con recorridos sinuosos, los volúmenes, los materiales, etcétera, el color mismo de la piedra, ¿no? Y todos los cánones, por ejemplo, si ustedes ven en términos de las ventanas, o sea, lo que son los vanos, los muros, las puertas, etcétera, todo corresponde a los cánones que en ese momento el Renacimiento estaba, digamos, poniendo en boga, ¿no? Urbino se llama la ciudad. Y junto con Piero della Francesca, o paralelo a, está otro personaje que se llamó Federico Brunelleschi, o Filippo Brunelleschi, que es este arquitecto, que no era arquitecto, por cierto, sino que él era un artista que hacía muchas obras, pero no, en ese momento no se le denominaba arquitecto y hace el domo de Florencia, que es una de las cuestiones de arquitectura y de ingeniería más complicadas que ha tenido la historia de la humanidad. Y él también hace obras, digamos, las primeras obras que remiten a la cuestión de la perspectiva. Entonces, por un lado tenemos a Piero della Francesca y por otro tenemos a Brunelleschi, que más adelante por ahí tengo un material que les voy a poner como clase, donde se ve cómo él resuelve, porque tuvieron que pasar siglos para que alguien más o menos pudiera descifrar cómo le hizo Brunelleschi para poder hacer la concepción de la cúpula, porque fue algo sumamente complicado. Bueno, pasado el tiempo, digamos, o más bien muy cercano perdón, estaba también el trabajo que vino haciendo Alberto Durero en Alemania. Y él incluso hace este grabado magnífico donde en ese momento él hace
una especie como de maquinita, una máquina como para visualizar y empezar a hacer, digamos, con instrumentos de la época, una maquinaria para dibujar perspectiva. Y lo sintetiza en este grabado que ustedes ven. En la parte superior, ustedes pueden observar que es una cosa muy clara de su obra, esta A y esta D, que son las letras de Alberto Durero. Es Albrecht, es algo así como Albrecht, ¿no? En alemán. Pero bueno, nosotros en castellano le decimos Alberto Durero, ¿no? Que también, si ustedes se ponen a estudiar en otros libros, este grabado lo van a encontrar eh, con frecuencia, ¿no? Entonces tendríamos también, digamos, más o menos de la época, pero en Alemania, también el trabajo de Alberto Durero. Entonces ya manejamos a cuatro artistas, ¿no? Giotto, que sería como los principios, luego Piero de la Francesca por un lado, Brunelleschi por otro, y en Alemania, digamos, estaba Alberto Durero. Bien, esa síntesis, digamos, esa introducción, esa breve introducción que les acabo de mostrar, digamos, sirve un poco para entonces decir cómo aplico o cómo sería representar el espacio tridimensional a partir de estos principios de perspectiva. Bueno, lo primero que yo les pido a los estudiantes siempre es que para empezar a no solo estudiar, sino a practicar la perspectiva, nos encontremos en un espacio que sea claro. En este caso yo les muestro esta fotografía donde el espacio es claro y donde el que observa, que a final de cuentas va a ser el que dibuja, porque uno es dibujante y es observador al tiempo, vamos a ver esta eh, desde un punto de vista, digamos, de frontal. Existen varias formas de hacer perspectiva. Para los que estamos enseñando la perspectiva, lo más común es empezar por un punto de fuga. Pero hay varios. Hay un punto de fuga, hay dos puntos de fuga, hay tres puntos de fuga y luego hay otro tipo de perspectivas con diferentes puntos de fuga y hay una incluso donde se deforma, una especie como de ojo de pescado que también entra dentro de estas enseñanzas de la perspectiva. Yo creo que un estudiante de diseño con que maneje, digamos, decentemente tanto la perspectiva a un punto de fuga como dos, creo que lo tiene resuelto. Claro que aquellos que quieran dibujar a tres puntos de fuga o más, pues digamos, van a generar dibujos mucho más interesantes. Bueno, las reglas básicas de la perspectiva, por lo menos para enseñanza, son muy, digamos, no sé si fáciles de aprender, pero sí, digamos, no son tan complejas, creo yo. Lo primero que vamos a tener es un plano que va a ser mi muro, que está al fondo, en este caso representado por la línea naranja, y hay un elemento aquí que nosotros denominamos la línea de horizonte. Esta línea de horizonte, seguramente algunos lo estudiaron en la prepa, es la altura que yo como observador y dibujante a la vez tengo. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí estoy enfrente de un espacio, yo me levanto, hagan de cuenta, yo hago esto, entonces mi línea de horizonte se modificó. Ya no está al nivel que estaba, sino que lo acabo de elevar. Sin embargo, si yo hago esto, mi línea de horizonte en este momento, pues bajó, ¿no? Bien. ¿Qué quiere decir entonces? Que dependerá de la posición de ustedes como observadores. Esa es la uno. Y la otra es que en el caso de un punto de fuga, yo tengo a mi plano de frente. Si ustedes se esquinan, convierten automáticamente esa visión en dos puntos de fuga. Entonces, lo primero que vamos a hacer a la hora de dibujar es plantarnos frente al muro principal, si estamos en un espacio cerrado, como es el caso. Si estamos en un espacio abierto, piénsense, por ejemplo, cuando están en una carretera, ese es clásico, cuando estás parado frente a una carretera, imaginen que al fondo de la carretera tenemos este recuadro que yo les tengo ahí en color naranja, y ese va a ser mi, digamos, mi espacio de referencia, porque no lo tengo como en este caso que es el muro, ¿ok? Tengo esa referencia
y enseguida mi línea de horizonte, que es la altura de mis lindos ojos, ¿no? Una cosa muy importante que yo les pido a los estudiantes es que se olviden de la línea de horizonte a la mitad del plano. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una altura de este punto a este punto. Bueno, no sé si alcanzan, si se ve el mouse, pero eh, hay una altura determinada del muro y lo más común cuando el estudiante está aprendiendo es poner la línea de horizonte exactamente a la mitad. En mi caso, yo les recomiendo que no lo hagan. La vamos a poner un poco más abajo o incluso pueden ponerla muy, muy abajo. Y eso lo que va a hacer es que va a enfatizar y va a hacer que el encuadre de la perspectiva sea mucho más agudo. Eso lo hacen mucho los que dibujan cómics. Por ahí hay un material que yo les comparto a los estudiantes, que es este librito muy sencillo que hacen Stan Lee, el de Spider-Man, y John Buscema, que son dibujantes, bueno, de inicio eran dibujantes, y hacen un librito padrísimo que más o menos dice cómo dibujar perspectiva a la manera de Marvel, ¿no? Y les dan unos tips muy sencillos, y uno de esos es ese, justamente, cuando tú bajas tu línea de horizonte, lo que vas a hacer es que vas a enfatizar y entonces de repente los personajes, al hacer la toma más aguda, pues haces una, digamos, una toma más dramática que si lo pones todo cuadrado y al centro. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que ustedes cuando dibujen traten de no ser tan cuadrados y mover tanto las alturas de la línea de horizonte como la posición del punto de fuga. En este caso, por la toma que estamos viendo, el punto de fuga prácticamente está en el centro. Esa es otra recomendación que yo les hago a los estudiantes y lo aprendí en otros cursos que tomé. Lo que va a hacer que su perspectiva sea más dinámica es que el punto de fuga sea para la izquierda o para la derecha. Es decir, si yo lo muevo tantito para acá o tantito para acá, voy a lograr que mi perspectiva tenga un dinamismo de encuadre mucho más, digamos, interesante, si ustedes quieren llamarlo así, a que si lo pongo al centro. ¿Ok? Bien, entonces empezamos esta semana. Yo le pido a los estudiantes que hagamos este trabajo, ¿no? Es pasar ahora un dibujo que se hizo primero sin ningún concepto de perspectiva, ahora sí con los elementos propios de la perspectiva, que son el punto de fuga, la línea de horizonte, la línea de tierra, el plano que está en el fondo, para empezar a hacer o a pasar un dibujo que era un dibujo incluso bien hecho a perspectiva. Y vamos a tener algo más o menos parecido a esto que ustedes están viendo en pantalla. Es una perspectiva con todos los trazos auxiliares que confluyen en el punto de fuga. Y aquí hay una regla que espero que tomen ustedes en cuenta y es muy sencilla. Todo aquello que no vaya a la fuga es horizontal o vertical. Si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, en estas cajas que están aquí, o sea, en el box pues que ustedes están observando, lo que no va a la fuga es horizontal o es vertical. Entonces es una de las reglas que yo siempre les manejo. Todo aquello que no vaya a la fuga es horizontal o vertical, ¿sí? Todo lo demás va a la fuga, excepto, y eso es una cuestión que ustedes también tienen que aprender, cuando yo tengo formas curvas o pendientes. Imagínense que están haciendo el respirador ahí en el salón de clases y el respirador tiene una pendiente. Cuando hay una pendiente, y eso lo veremos más adelante, ya no aplica esta regla que les acabo de decir. Esto aplica solamente cuando los objetos son, digamos, están perfectamente delineados como si fuesen cajas, ¿no? Y todas las líneas confluyen a la fuga, pero las que no confluyen son horizontales o verticales, ¿ok? Para que no se les vaya, porque ahorita que sobre todo algunos no lo habían hecho, les cuesta un poco de trabajo, pero si yo empiezo a decir, a ver, esto va a la fuga, ok, pero si esto no va a la fuga, entonces va vertical o va horizontal, ¿ok? Entonces, y vamos a ir marcando todo con nomenclatura. Ahora sí, con lápiz ponen ustedes ya sea punto de fuga o PF, que es, digamos, está sintetizado. Igual, línea de horizonte o LH como línea de horizonte. Si ustedes se dan cuenta,
el punto de fuga, los puntos de fuga, por lo menos en lo que se trata de a un punto de fuga y a dos puntos de fuga, siempre, y esa es una regla también, van sobre la línea de horizonte. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, el punto de fuga está sobre la línea de horizonte. No vayan a colocar la fuga volando o abajo o arriba en otro lado, no. Siempre sobre la línea de horizonte y lo que acabo de explicar. En este caso, el estudiante me hizo caso, ahora sí que me hizo caso, y lo puso un poco cargado a la izquierda. Si ustedes se dan cuenta, del lado de izquierdo de la toma se ve más aplanado y el lado derecho se ve más abierto. Eso hace que la perspectiva sea más dinámica, más rica. Si yo lo pongo al centro, se ve todo muy cuadrado. Entonces, este dibujo, vamos a llamarle el dibujo sucio, pero sucio porque tengo todas las líneas y toda la nomenclatura. Una vez que ya lo haya resuelto, incluso ustedes pueden, si así lo desean, poner notas para que les quede, digamos, claro qué están haciendo. Vamos a pasar al dibujo ya en limpio. Limpio significa que voy a quitarle todas las líneas auxiliares, todas las nomenclaturas y lo voy a dejar así. De preferencia con un lápiz H, un HB tal vez, máximo 2 lápices. ¿Por qué? Porque si usan un 6B, por ejemplo, los lápices suaves, los Bs, dejan un trazo muy grueso. Entonces, vamos a tratar de hacerlo con un HB, un H o hasta con un 2H, ¿no? Para que quede muy, digamos, muy limpio en términos de trazo. Y hay una característica también que vamos a ir resolviendo, que es la profundidad. Ah, se me olvidaba, antes de que lo olvide. La perspectiva, la técnica de perspectiva, es una convención. ¿Qué quiero decir con convención? Una convención es aquello que un grupo de individuos deciden qué es. Por ejemplo, en este caso, la cultura decidió que esto se llame perspectiva. Entonces, pero si ustedes se van, por ejemplo, al antiguo Egipto o a Mesopotamia y ven los dibujos, o aquí en Mesoamérica los dibujos de los aztecas, por ejemplo, en los códices, eso es una convención para ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta convención que nosotros usamos para representar el espacio tridimensional y le llamamos perspectiva, no aplica para todas las culturas del mundo. Si ustedes, por ejemplo, llevaran este dibujo a un pueblo alejado en la Amazonia o en África, es muy probable que la persona no supiera qué es, porque está fuera de su convención. En cambio, nosotros que pertenecemos a una cultura occidental y estamos habituados a ver este tipo de lenguaje, entendemos que el que lo dibujó, dibujó un espacio tridimensional y es eso, es una convención para entender el espacio tridimensional. Otra cosa, la perspectiva no es realidad, no estoy llevando algo que estoy observando al papel y eso ya es realidad, no, es una representación del espacio y de la profundidad, de la distancia, pero no es la realidad. Eso que quede claro, porque luego se confunden. No, no, no. Es una convención, es una forma de representar, pero no es la realidad. Eso lo tienen que tener ustedes claro, porque no aplica para todas las culturas. Y lo que estamos haciendo ahorita es representar la distancia, ¿no? O sea, si yo estoy en una calle, por ejemplo, dibujando la calle, pues lo que estoy haciendo es eso, la profundidad. Entonces lo que hago es usar la técnica de la perspectiva, pues para que se vea justamente que la calle es alargada, que es profunda, ¿no? En este caso la habitación es alargada, pero es una convención, es una forma de, no es hacer el crack, ¿no? No es la realidad, ¿ok? Bueno, regresando. Estamos en el punto del segundo trabajo que ya le quitamos, ya le develamos todas las líneas auxiliares, está muy limpio, muy agradable y más o menos tendrían que resolver algo parecido a lo que estamos viendo en pantalla. Pasado ahora lo pasamos a tinta. En el caso de la tinta vamos a usar, para empezar, ya les he pedido 3 estilógrafos, pero pueden usar más. Entre más puntos de estilógrafos usen ustedes en un dibujo, van a tener mayor riqueza. Y eso hace que el dibujo sea más agradable, más fino, digamos, ¿no? Más presentable, que si solo uso un solo estilógrafo. Esa es una. Y la otra, el tipo de papel.
ya decía yo, para la tinta vamos a usar estilógrafos, obviamente, de diferentes puntos, pero el papel va a ser un papel satinado. El más conocido es el albanene, pero pueden usar opalina, cartulina o papel. Existe el herculene, incluso hasta el mantequilla tiene cierto grado de satinación, entonces también funciona. De hecho, en la arquitectura lo usamos mucho, el mantequilla con tinta. Entonces, vamos a hacer eso y no usar nunca un papel de algodón con tinta. Por lo menos, no si no tenemos esa capacitación. Ya hay artistas que sí lo hacen, por supuesto, pero yo me refiero en una norma general. No se acostumbra usar sobre un papel de algodón el estilógrafo, eso no. Sin embargo, hay quienes sí lo hacen, pero de otra manera, ¿no? Más artísticamente, tal vez. Y esta silueta que ustedes ven, yo se la puse al estudiante solo para marcarle un poquito digamos, la proporción que debería de guardar digamos, el carácter de la persona en relación al espacio. Ese dibujo verde no le hagan caso en términos de que no lo hagan como yo lo hice. Ustedes si lo van a colocar, hay una serie de dibujos de representación de las personas que son muy de arquitectura y eso sí los pueden usar. Este que está en color verde es nada más solamente para, yo le mostraba al estudiante más o menos qué escala debería de guardar su personaje que está dentro de un espacio. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, él estaba sentado en la cama, entonces por eso no corresponde la altura de horizonte mío, del que está sentado pues con el personaje que yo puse porque el personaje está parado. Por eso no le hagan mucho caso. Entonces, porque aquí estaba un poquito más abajo, digamos, la línea de horizonte. Bien, y por último, yo les voy a compartir unas plantillas que he venido, digamos, haciéndome de varios libros de dibujo técnico y de dibujo de perspectiva. Y están estos materiales complementarios, entonces se los voy a compartir nada más con una observación. Del lado izquierdo aparece la lámina como la que yo les decía que no usen, es decir, esta es el clásico encuadre donde el punto de fuga está exactamente en el centro y mi plano es exactamente cuadrado o casi cuadrado y la línea de horizonte está a la mitad. ¿Están de acuerdo? Del lado derecho aparece lo que yo les venía comentando de bajar la línea de horizonte y mover un poco el punto de fuga. Bueno, lo del lado izquierdo es muy válido si así se quiere. Alguien que lo hacía de forma magistral en términos cinematográficos, era Stanley Kubrick. Él ponía la lente y si ustedes ven sus películas, por ahí yo tengo algún material que les voy a pasar para que lo vean, que es un pequeño video de cómo él usaba la lente para componer, digamos, el encuadre en términos de un punto de fuga y era muy parecido a lo que ustedes están viendo del lado izquierdo, que es el, muy centrada, digamos, el ángulo perfectamente centrado, etcétera. Pero ese era para su narrativa, para la narrativa que él quería, para darle el poder de la imagen, él usaba mucho el encuadre, pero también la cinematografía tiene su propio lenguaje y ya cuando yo lo aplico en dibujo, ahí cambia. Por eso yo les decía, cuando yo voy a dibujar, yo prefiero hacerlo a la manera, digamos, del lado derecho, que es con la línea de horizonte un poco más abajo o incluso hiper abajo, ¿no? Y movido el punto de fuga ya sea para un extremo o para otro. Lo que van a hacer con esta plantilla, aquellos que lo deseen porque no es obligatorio, la pueden imprimir por lo menos en tabloide, cada una de ellas, porque si no les va a quedar muy pequeña, más o menos doble carta, digamos, un doble carta, y sobre ese, con papel mantequilla o papel albanene, empiecen a hacer como sus esbozos y luego ya lo podemos traspolar y pasar en limpio, digamos. Pero es muy práctico para aquellos que no saben ni qué rollo, ¿no? Para que por lo menos, por ejemplo, no se salgan. Aquí ustedes tienen la contención de las líneas, entonces no se pueden salir. Si se salen del dibujo, quiere decir que entonces es como si el refri, por ejemplo, atravesara el muro, que ese es un error muy común, ¿no? Está el muro y está el refri aquí, y cuando lo dibujan, el refri atraviesa el muro. Lo que hacen en estas plantillas es que como que te contienen y te están diciendo, no te salgas de estas líneas que te estoy poniendo, ¿no? Y bueno, ahí quedaría, digamos, el asunto de, espérenme,
Ven, vamos a parar la grabación, ¿ok?